Gracias, Riollo, gracias, por supuesto, al Cervantes por propiciar el lanzamiento, presentación. Nunca sé cuál es el sustantivo correcto, pero debería de ser definitivamente la conversación sobre un libro que, bueno, a mí me parece importante, atractivo, de una manera en que cada vez son menos los libros en nuestro tiempo, ¿no? Tendemos en los últimos meses y ya desde hace años, la verdad, a rasgarnos las vestiduras sobre la desaparición del libro en papel, sobre el control sobre nuestra lectura que tienen los monopolios editoriales, sobre todos estos temas de los que hablamos incansablemente los escritores, editores y todos los demás agentes de la cadena del libro. Y la verdad es que Leche, de Marina Pérez Agua, es como un vaso de agua en el desierto, en el sentido de que es un libro peculiar. Perdón, en algún momento me voy a dejar de mover, pero siempre el arranque me pone un poco nervioso. Es un libro ocupado, es decir, el espacio, libro, el territorio que está entre las dos carátulas, está ocupado por una voz inteligente, por una voz peculiar, por una voz valiente y en muchos sentidos desafiante. Todo eso es difícil decirlo de cualquier tipo de libro hoy en día, y creo que siempre los libros excepcionales, los libros que es un placer leer, siempre son un poco raros. Todos nos la pasamos leyendo, no siempre tan contentos como lo estuve yo mientras leí Leche. Creo que lo distintivo de la voz de Marina es su peculiaridad, una posición en el mundo en la que me parece que se siente bastante cómoda. Marina es una escritora de un cosmopolitismo, pues como modernista, yo no sé si se puede decir posmodernista, ya hay tantas malas palabras en la cultura editorial que ya no se pueden usar, pero bueno, en cualquier caso, es una escritora cosmopolita, no en el sentido en el que se usó en los años 90 el cosmopolitismo en América Latina, es decir, como un programa según el cual las novelas tenían que ser escritas de cierto modo y estar ambientadas en ciertos espacios y no hablar bajo ninguna circunstancia de los espacios en los que el autor se sentía cómodo con naturaleza. Es más bien un cosmopolitismo que se siente muy cómodo echando mano de otras regiones y de otro tipo de ideas y de otro tipo de discursos cuando los necesita para hacer que el mecanismo de la historia funcione. Me parece que cuando hablamos de ficción, aquí voy a decir una de estas generalizaciones que solo se dicen en las presentaciones del libro, pero bueno, me parece que cuando hablamos de ficción, lo que nos gusta al estarla leyendo es el encuentro de mundos que generalmente no se encontrarían. Decía Lorca, tan de moda esta semana que ya ni nos gusta, o en estas últimas semanas, que decir poesía es decir ciervo vulnerado, ¿no? Decían los surrealistas que la mejor imagen posible es la imagen que se disuelve en cuanto se contacta, y en ese sentido hablaban de la posibilidad de un pez soluble. Me parece que los relatos del libro Leche de Marina Pérez Agua lo que hacen es eso, poner en juego universos distantes, y en el enfrentamiento de esos universos que no se reconocían o que no se podían haber reconocido más que en el espacio del cuento, está su deslumbrante, cuando menos para mí, peculiaridad literaria. Este cosmopolitismo además no es un cosmopolitismo que venga de vivir en Nueva York, que bueno, todos sabemos que Nueva York en realidad es un suburbio de la Ciudad de México. De Madrid. No, de México. Este cosmopolitismo no viene nada más así de un espíritu posmodernista e interesado por la televisión y estos flujos tan incontrolables de información que tenemos, que padecemos o que gozamos hoy en día. Viene también, me parece, de un espíritu lector, que también es, cuando estamos leyendo ficción, creo, al final lo que estamos buscando es una voz hermana que nos conecte con esos momentos en los que gozamos infinitamente libros en el pasado. Me parece que Marina, sin atreverme a hacer una genealogía, porque nunca la había leído y no la conocía hasta hace 10 minutos, es una lectora de ciertos autores un poco más difíciles de acceder,
de autores que no están en el mainstream ni en el Star System y que sin embargo son voces importantes de la literatura de nuestro tiempo. No me importa, bajo ninguna circunstancia, que Marina haya leído o no, por ejemplo, a Sergio Pitol. Me imagino que sí lo ha leído, porque tiene ahí unas medallas académicas interminables, y si no lo ha leído, lo debería de leer porque son almas gemelas en muchos sentidos. Creo que para que un escritor sea influido por otro, no necesariamente tienen que haberse leído entre ellos. Creo que hay algo en el aire que los comunica, y en este sentido yo sentía al leer los cuentos de Marina muy lejos la voz de Sergio Pitol, y sentía una voz que, bueno, Marina no quiere que le preguntemos cosas, dice, es una persona muy tímida, entonces dice que está prohibido preguntarle cosas, y me dijo que me iba a pegar al final si le preguntaba cosas, pero aún así me interesaría preguntarle si es que ella en algún momento tiene la flexibilidad de responder. No, no es cierto. Me gustaría, hay un autor español al que nadie le hace caso, o no mucho caso, o solo le hacen caso en España, o a lo mejor ni en España, que se llama Javier Azpeitia, que a mí me parece buenísimo, es además muy buen editor, pero sobre todo es muy buen escritor, saca unos libros muy raros, en editoriales muy importantes, y nadie le hace caso nunca. Me parece que hay ahí una serie de conversaciones, entonces, con una serie de autores que son más bien peculio de los lectores literarios muy profesionales, y que estos autores, digamos, que explotan en el libro Leche de Marina de manera muy inteligente. Hay además en el estilo de Marina una distancia que a mí me parece muy seductora como lector en este mundo. Presentar libros es un poco hablar mal de nuestros amigos, pero es hablar de manera oblicua. Entonces ya, esto es lo último malo que voy a decir de mi generación. Vivimos en un mundo en el que los libros contemporáneos, los libros que están funcionando, los libros que se atienden, son estos libros en los que jóvenes autores muestran su vida completa tal cual. Son libros que comienzan diciendo, todo lo que ha sucedido aquí es verdad. Son libros autobiográficos y un poco flacos. Me parece que aquí estamos frente a una imaginación que no le teme a la gordura y que no le teme a la tradición literaria con todo su peso, y no le teme de ninguna manera a inventar mundos completos y a poner a personajes a actuar en situaciones extraordinarias. Esa frialdad, esa distancia con respecto a la vida real que impone Marina Pérez Agua, me hace pensar, sin que me parezca que los libros autobiográficos que están tan de moda estén mal, pues la verdad es que son muy buenos y es muy rico leer el chisme también, sin que me parezca que estén mal, me tranquiliza mucho o me alienta, tal vez por el tipo de escritor que soy yo, saber que la conversación más bien libresca, es decir, el escritor que piensa que los libros vienen de los libros y no de la vida, todavía existe en nuestra vapuleada, maltratada y sufriente tradición hispánica. Creo que ya he hablado demasiado, sobre todo ya dejé de entender lo que dicen mis notas. Un punto más para hablar mal de los amigos de los que no... Hay un grupo de amigos de los que no había hablado mal, entonces voy a hablar de ellos. Me parece también que es una escritura que en el contexto de la ciudad de Nueva York, de los escritores de la ciudad de Nueva York y de los escritores en español que tenemos, que hemos estado en situación de vivir parte de nuestras vidas en los Estados Unidos, creo que todos, de lo que vivimos todos los días, tenemos una tendencia, o tratamos de combatir una tendencia, o acendramos una tendencia a mantener una conversación no con la tradición literaria que nos ha nutrido, sino con el mundo académico que nos nutre de cosas distintas a la escritura literaria. En ese sentido, me parece también que Leche es un libro muy saludable porque está desprendido de los discursos generales de la literatura hispanoamericana, y hispano, por supuesto, es decir, de la literatura escrita en español en los Estados Unidos, porque tiene otra vez una distancia muy cómoda contra los géneros, una distancia muy cómoda con respecto a los temas que funcionan muy bien en la academia, pero que no funcionan tan bien cuando lo que estamos leyendo es un libro de literatura. Me parece que Leche es un libro fundamentalmente que se ha desprendido de ideas que en las aulas nos obsesionan, y está bien que nos obsesionen, como el tema del género, o como el tema de la territorialidad,
o todas estas palabras que son demasiado largas para que yo las pronuncie en general. Me parece que es un libro que se ha desprendido de esos, digamos, caprichos locales de la escritura en español en los Estados Unidos, y que lidia más bien con los grandes